Antes de comenzar el tema de hoy, me gustaría compartir con ustedes una palabra de la Biblia, obviamente, que a mí me impactó muchísimo y tiene bastante que ver con lo que quiero hablar con ustedes en esta mañana. Esta palabra, en realidad son varios capítulos de la Biblia que no les voy a pedir leer hoy, pero sí después ustedes lo pueden seguramente leer en sus casas si quieren o en sus tiempos libres. Y esta historia está en la Biblia y arranca en Números 22 y se extiende como hasta el 25. Y es la enseñanza de de Balaam a Balac. ¿Sí? Alguna vez habrán leído la historia de este profeta y es muy interesante, ¿no? Porque dice que la historia cuenta ahí en Números 22 que una vez el pueblo de Israel venía arrasando con sus enemigos de una manera espectacular, ¿no? Y entonces este rey Balac, que era un rey moabita, uno de los enemigos del pueblo de Israel, cuando ve que el pueblo de Israel se acerca, se asusta y dice, bueno, voy a convocar a un profeta para que me ayude con esta situación. Entonces va y busca a Balaam, un profeta de Dios, y le dice, en realidad le manda unos mensajeros con algunas ofrendas y le dice, necesito que vengas a asistirme en este tiempo. El profeta de Dios ora a Dios y Dios le dice, no vayas. Entonces él no va, los manda de vuelta a los mensajeros. Este rey se enoja, vuelve a mandar con un ofrecimiento mayor. Él era de la idea de que todo el mundo tiene su precio. Y entonces manda a buscar a Balaam. La cuestión es que Balaam viene en el camino, bueno, ahí se acuerdan, hasta la burra le habla, una historia bastante conocida. Balac lo lleva, lo sube a una montaña, lo hace mirar el pueblo de Israel, que dice que eran miles. Balac le dice, si no hago algo con esto, este pueblo nos va a comer como langosta al pasto. Así que necesitamos hacer algo para frenarlo. Cuando el profeta de Dios se para delante del pueblo de Israel y quiere maldecirlos, porque la idea era, el pago era para maldecir al pueblo, él dice que no puede maldecir, Dios no le deja maldecir al pueblo de Israel. Y cada vez que él intentaba, después lo lleva a otro ángulo, a ver si cambiando el ángulo desde donde miraba al pueblo de Israel, podía hacerlo, y vuelve a intentar maldecir. Lo único que salía de la boca de este profeta era bendición para el pueblo de Israel. Al punto tal que el rey Balac lo llama y le dice, pero a ver, ¿a qué estamos jugando? Te mandé un pago importante para que me los maldiga y vos lo que hacés es bendecir a este pueblo. ¿Qué te pasa? ¿No? Eso, en términos de hoy, ese hubiera sido el planteo de este rey seguramente. Entonces Balaam le dice, lo que pasa es que a quien Dios ha decidido bendecir, nadie puede maldecir. Y es una palabra muy fuerte para los que entendemos y nos entendemos hijos de Dios. Ser conscientes de que lo que Dios decidió bendecir, nadie lo puede maldecir. Y si uno lee este pasaje hasta el capítulo 23, puede entender claramente eso, ¿no? En el 23 habla un poco de cuáles eran las bendiciones que Balaam, el profeta, soltaba sobre el pueblo de Israel cada vez que quería maldecirlos, ¿no? Y en el versículo 23 del capítulo 23 dice, ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel, pues ahora se dirá de Jacob, qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Entonces, finalmente Balaam entendió cuál era la cuestión. El rey Balac dice, se enfureció y termina el versículo 25 del capítulo 24 de Números diciendo, entonces Balaam y Balac regresaron cada uno a su casa. Pero cuando uno lee el capítulo 25 de Números, esta historia tan espectacular de bendición sobre Israel, encuentra algo distinto y dice, mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas, rindieron culto a dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo.
Y ahí viene la historia, ¿recuerdan cuando Dios le dice a Moisés que él debería ordenar detener a todos los líderes y cabecillas que tuvieron que ver con esto y ejecutarlos a plena luz del día para poder tratar de calmar la ira de Dios porque empezaron a morir israelitas de una manera especial, ¿no? Ahí aparece después, que da para otro tema, la historia de Fines, ¿no? Fines, que era alguien que estaba atento, y cuando todo el pueblo de Israel estaba llorando, pidiendo a Dios misericordia por todos los que se iban muriendo, uno de los líderes trae una mujer moabita y en ese mismo momento tiene relaciones en una carpa con una de ellas, aun cuando todo el pueblo estaba en ese tiempo orando a Dios. Entonces Fines dice, al ver esto fue y los atravesó con una espada. Y lo interesante es lo que después Dios termina diciendo de Fines, que no lo dice de Moisés en realidad. Y dice, Fines es como yo, ¿no? Qué interesante sería que Dios pudiera decir de nosotros eso. Pero no es el punto donde quería enfocarme. Digo, ¿qué pasó con un pueblo que no podía ser maldito? Un pueblo que estaba destinado a ser bendecido por Dios. ¿Qué pasó entre el capítulo 24 y 25 para que, o entre el 23 y el 25, en realidad, que es donde están todas las bendiciones, para que este pueblo de Dios hubiera caído en esta situación donde morían por miles? ¿Qué fue lo que los sacó de esa bendición? Es cierto lo que dice el capítulo 25, los hombres comenzaron a mezclarse con las mujeres moabitas, comenzaron a cometer pecados sexuales y eso los sacó probablemente de esa bendición de Dios. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que este pueblo cayó en esa situación? Y encontré en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, la respuesta a esta pregunta. Apocalipsis 2:14 dice así, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. ¿Toleras a alguno de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac, el rey, cómo hacer tropezar al pueblo de Israel? Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. El profeta Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero sí le dio algunos tips al rey Balac de cómo podría hacer tropezar al pueblo de Israel. Y el consejo fue, envía a algunas mujeres moabitas que se mezclen entre ellos. Y eso va a hacer que ellos comiencen a pecar y a alejarse de Dios. Y esto fue lo que pasó. Interesante la actitud de este profeta, ¿no? Para analizarla en otro punto. Pero hoy tal vez la enseñanza de Balaam haya cambiado un poco en su aplicación con los hijos de Dios. Ustedes saben que nuestro enemigo, el diablo, tiene siglos especializándose en cómo hacer para interferir el plan de Dios en nuestra vida. Nos lleva años de ventaja en eso. Y probablemente hoy la herramienta ya no sea enviar a algunas mujeres moabitas que seduzcan a los hijos de Dios para hacerlos pecar. Pero va encontrando herramientas más sutiles o herramientas más eficaces para hacer y desarrollar esta tarea en nuestra vida. Y esto tiene bastante que ver con otra palabra interesante, pero que la compartimos después. Pero básicamente la herramienta que que el enemigo ha utilizado ahí me hizo caso. La herramienta que el enemigo ha utilizado, además de mi computadora en esta mañana, es la pornografía como un arma para tener y tomar el control sobre nuestras vidas en este tiempo. Y es sobre eso que quisiera hablar hoy. La herramienta para alejarnos de la bendición de Dios que el enemigo ha encontrado y tener el control absoluto de nuestras vidas ha sido este flagelo que está presente entre nosotros y que no es patrimonio exclusivo de los jóvenes.
Porque la primer tendencia que tenemos cuando empezamos a hablar de este tema es, pero este tema habría que hablarlo en la reunión de jóvenes, o de adolescentes en todo caso, como si el problema fuera solamente una cuestión de esa franja etaria. Pero la realidad es que la pornografía hoy afecta desde la niñez, desde la primera infancia hasta la tercera edad. Afecta a hombres y a mujeres del mismo modo. Y este es el primer mito que tenemos que eliminar de nosotros. Porque cuando pensamos que es para otro, entonces es donde estamos más expuestos nosotros en este área. La realidad es que hoy, para un niño chiquitito de 4 o 5 años, le es más fácil consumir pornografía que comprar un chupetín o un caramelo. Y le explico por qué. Ese niño, para comprar un caramelo o un chupetín, necesita poder salir de su casa, primero, solo. Necesita tener dinero para poder comprarlo. Necesita saber llegar hasta un kiosco donde lo vendan. Necesita saber pedir lo que quiere y entonces recibirlo y en todo caso puede regresar a su casa. Necesita pasar por varios pasos. Para consumir pornografía, simplemente necesita hacer un clic en la computadora que tiene en su casa, en la tablet que le regalaron en Navidad o en el celular que tiene a su disposición. Y desde ahí puede acceder a todo un mundo de contenidos pornográficos. Y esto hablando de un niño, ni hablar en un adulto que, por ejemplo, tiene WhatsApp en su teléfono y recibe regularmente en todos los grupos a los que está agregado cientos de imágenes de contenido pornográfico. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un producto que está destinado generalmente a los hombres, porque básicamente la sexualización del hombre funciona por la vista. El órgano más sexualizado en el hombre en realidad está en su cabeza y tiene que ver con sus ojos como la puerta de entrada al cerebro. Entonces, gran parte de la pornografía ha sido creada y destinada generalmente al consumo del hombre, pero en realidad también hoy en día existe pornografía destinada a la mujer, que también es una gran consumidora de este tipo de material. Está producida para estimular al que la mira, ¿sí? Esta estimulación lo que va a hacer es generar el deseo de ver cada vez más y lo que va a hacer es estimular en el cerebro del ser humano la liberación de dopamina o una endorfina, una sustancia que genera una situación de placer en el cuerpo. Cada vez que somos expuestos a una imagen de contenido sexual explícito, nuestro cerebro responde a ese estímulo con la liberación de una sustancia en nuestro cuerpo, conocida como dopamina o endorfinas, ¿sí? Esto es una respuesta física. Ni siquiera estoy hablando todavía de un aspecto espiritual en lo que tiene que ver con el consumo de pornografía. Pero entonces, cuando yo soy expuesto a esta imagen hace que mi cerebro libere esta sustancia, yo experimente una sensación de excitación que es inevitable. Y no importa el tiempo que la haya visto, esa imagen va a permanecer en mi cerebro como mínimo por 5 años, si no es revivida en algún momento. Y cada vez que sea revivida, entonces va a prolongarse la permanencia de esa imagen en mi cerebro. De hecho, hoy en día hay personas que ni siquiera necesitan mirar en algún medio, porque en realidad ya tiene la biblioteca completa en su propia cabeza. Como les conté a los que estuvieron conmigo en estos días, nosotros realizamos trabajos de investigación con un rigor científico bastante elevado en jóvenes de entre 12 y 35 años de iglesias cristianas evangélicas a lo largo de toda la Argentina y de algunos países de Latinoamérica. Y en estas encuestas, que son anónimas, sobre un universo de datos muy grande, tratamos de que la muestra sea muy grande para que
sea lo más real posible la información que tenemos, encontramos esto. El 72% de estos jóvenes que están en nuestras congregaciones, y solo elegimos tomar a jóvenes, que son los más sinceros al momento de responder las encuestas, el 72%, es decir, 7 de cada joven de entre 12 y 35 años de nuestras congregaciones manifiesta haber visto pornografía. Estos datos son muy conservadores. Hoy podríamos pensar que cuando estamos en un auditorio así, podríamos decir que el 90% de un auditorio como este, con lo cual el 10% sería un pedazo así, el resto todos han visto pornografía por lo disponible que hoy está y cómo llega a la vida de cada uno de una manera a veces sin necesidad de ser buscada. El 53% de estos jóvenes era varón, el 47% era mujer, con lo cual la diferencia entre sexos es prácticamente irrelevante en cuanto a lo que es consumo. Pero 7 de cada 10 de estos jóvenes manifestaron haber visto pornografía. Y acá vamos a ver qué tipo de pornografía han visto estos jóvenes. 7 de cada 10 de estos, o sea el 70%, han visto pornografía entre hombres y mujeres. El 15% han visto pornografía homosexual, es decir, personas del mismo sexo teniendo intimidad. 6% han visto sexo con animales. 2% han visto sexo con niños. Y un 7% lo que se conoce como otros tipos de pornografía. Déjenme decirles que es increíble la variedad que se produce diariamente de material pornográfico. De hecho, es uno de los negocios hoy más importantes económicamente que el tráfico de armas y las drogas. Entre otros está, por ejemplo, la pornografía anime, es decir, dibujos animados pornográficos. Me tocó asistir a un joven de 16, 17 años que su nivel de adicción a este tipo de pornografía lo había llevado a un desequilibrio mental en el cual él tenía ya una desconexión de la realidad. Había sido tanta su afección y evidentemente él habrá tenido alguna predisposición seguramente en su estructura mental, pero donde cuando charlábamos, él no podía distinguir entre la realidad y la ficción de lo que él había consumido. Y él me decía, ¿sabe qué, pastor? Yo entendí que esto está mal y le pido a Dios que me ayude a dejar. Pero ¿sabe qué? No quiero dejar porque estoy orando por Cindy. Y le digo, ¿y quién es Cindy, hijo? Y es un personaje, es una de las actrices, me dice, de las películas que yo miro. Y le digo, ¿y qué películas mirás? Y son pornografía anime, pastor, me dice. Es decir, él oraba por una mujer que era un dibujo animado y que era protagonista de la pornografía que estaba mirando. Ese era su nivel de compromiso con este tema en este tiempo. Frente a la pregunta que le hicimos a algunos jóvenes con cuánta frecuencia consumís, es interesante porque solo 4 de cada 10 contestaron respecto de la frecuencia. 6 de cada 10 no contestaron. En una encuesta que era anónima, nadie va a saber quién era. Y esto nos hace presumir que al no hablar de la frecuencia, probablemente, y es una presunción en realidad, su nivel de consumo habría sido tan fuerte o frecuente que ni siquiera se atrevieron a decirlo. Pero de todas formas, esto fue el análisis sobre los que han manifestado, digamos, cuál es la frecuencia con la que consumen o han consumido pornografía en ese tiempo. El 7% manifestó que diariamente miraba pornografía. De esto van a ver que hay una distinción, ese 24% es mujeres, 76% varones, de los que han respondido la pregunta sobre la frecuencia con la que miran, es decir, cada cuánto están consumiendo, a eso nos referimos cuando decimos frecuencia. Un 29% manifestó que por lo menos una vez a la semana consume pornografía y un 64% que por lo menos una vez al mes consumía algún tipo de material pornográfico. La incidencia de esto es que
ese 7% que contestó que diariamente consume pornografía, está a las puertas de ser diagnosticado, siguiendo la tendencia mundial, de una adicción sexual. La realidad es que desde hace unos años, en los DSMs, DSM-5 o 6 creo que es el último, que es la lista de enfermedades que los médicos consideran enfermedades, para decirlo en criollo, ¿no? Es una lista que se elabora a nivel mundial sobre qué patologías son consideradas una enfermedad y qué no, ¿sí? Por ejemplo, que una persona sea chismosa no está en un DSM, no es una enfermedad, aunque molesta y afecta, pero ya se ha incluido como enfermedad psiquiátrica la adicción a la pornografía. Es decir, una persona a la que se diagnostica una adicción a la pornografía va a requerir la intervención de un médico psiquiatra que probablemente necesite medicar para tratar esa patología. Esto es, una persona que diariamente consume pornografía está a las puertas de ese diagnóstico. Por eso necesitamos entender la relevancia de lo que esto produce en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque cuando yo miro una imagen de contenido sexual, esa imagen, como decía hoy, genera en mí un nivel de excitación, es decir, una respuesta desde mi cerebro en la liberación de estas endorfinas. El tema es que para liberar esa misma cantidad de endorfinas mañana, necesito que el estímulo sea un poco mayor, porque el estímulo anterior ya me insensibilizó de alguna manera. Y esto ustedes lo pueden ver aún en la respuesta que ustedes tienen frente a las imágenes que hoy se ven abiertamente en cualquier lugar. Para nuestros padres probablemente o abuelos, las imágenes que hoy aparecen en una publicidad, en un cartel enorme en cualquier lugar, donde hay una mujer mostrando exuberantemente y casi descubierta algunas partes de su cuerpo, era pornografía. Para nuestros padres o abuelos probablemente esas publicidades de mandar sexo al asterisco no sé cuánto y las imágenes que te van mostrando en la tele hubieran sido imágenes de muy alto voltaje, hubieran sido imágenes pornográficas. Sin embargo, para nosotros pasan como una imagen más, nos pasa desapercibido. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque nuestro cerebro se ha insensibilizado a ese estímulo. Entonces ya no le mueve un pelo esa imagen, para decirlo de una manera sencilla. Necesito cada vez una imagen con un estímulo superior, con un mayor voltaje, con una mayor intensidad, para obtener la misma respuesta de estimulación. Y esto es lo que genera el carácter adictivo. Cada vez necesito más para obtener el mismo resultado. Entonces, cuando hablamos de pornografía, podemos saber cómo empezamos, pero uno nunca sabe cómo termina esto o dónde va a terminar. Porque hablar o aprender sobre sexualidad no es algo que estimule la práctica. Eso hablábamos en estos días, ¿no? A veces decimos, no vamos a hablar con los chicos mucho, no va a ser cosa que despertemos en ellos algo que los haga iniciarse antes en la sexualidad. Las personas no se mueven ni actúan por información. Los seres humanos nos movemos y actuamos por convicciones. Y eso es lo que tenemos que tener más cuidado. Fíjense lo que ha ocurrido en este trabajo que hemos hecho de investigación. El 82% de las personas que vieron pornografía heterosexual, es decir, parejas de hombres y mujeres, hombre y mujer teniendo intimidad, por ejemplo, tuvieron relaciones heterosexuales. El 93% de los que habían visto pornografía homosexual tuvieron relaciones homosexuales. El 97% de aquellos que habían visto pornografía animal, o sea, sexo entre personas y animales, tuvieron relaciones con animales. Esto es lo que hace presuponer que el consumo de pornografía estimula la práctica, porque lo que uno ve es lo que después termina haciendo.
Esto funciona así en todas las áreas de la vida. ¿Sí? Mujer, pasa caminando por una vidriera, ve unas botas espectaculares, que están un poco caras, pero no las necesita todavía, entonces sigue caminando. Pero mientras va caminando de regreso a casa dice, claro, pero el color que tiene hace juego con la cartera que tengo. Entonces me vendría bien porque no tengo ninguna de ese color. Y sigue caminando y dice, sí, pero está muy cara y no tengo para pagarla. Y sigue caminando y dice, sí, pero tengo una Visa y con la hora no sé cuánto, 12, la puedo pagar en 12 cuotas. Y sigue caminando y dice, sí, pero el límite de crédito lo tenés que usar para pagar la matrícula del nene. Y sí, pero en todo caso podemos hacer con la tarjeta del papá la matrícula del nene. Y al día siguiente pasa, entra y compra la bota. Esto funciona así en todos los mecanismos con nosotros. Cuando uno empieza a ver algo que genera deseo, ¿sí? Y muchas veces ese deseo después es afianzado por el placer, entonces ese deseo crece más. En algún momento ayer hablábamos y decíamos que en el matrimonio es muy bueno que en la intimidad de la pareja ambos puedan experimentar placer, porque si ambos experimentan placer, el deseo va a crecer cada día más, porque el alimento del deseo es el placer. El tema es que en el sentido negativo, en la pornografía, el placer es el alimento del deseo de eso que estoy viendo. Y cuando digo placer me refiero a cómo resuelvo la excitación que me genera ser expuesto a una imagen pornográfica. Porque ser expuesto a una imagen pornográfica no se limita solo a lo que veo y siento en el momento de que lo veo. Significa que genera en mí una excitación o un determinado placer que lo tengo que resolver de alguna manera. Y tiendo a resolverlo de alguna manera. ¿Y cómo lo resuelvo? Llevándolo a la práctica con una relación sexual o bien masturbándome para resolver esa excitación que se produce con ese estímulo. El punto es que si esa estimulación está vinculada con esa imagen que estoy viendo y yo experimento placer, ya sea por llevarlo a la práctica en forma real con otra persona o animal o lo que sea, o me masturbo con esa fantasía, voy a experimentar placer con eso que después se va a volver un deseo superior. Porque yo tengo deseo de todas las cosas que me producen placer. Esto es una respuesta natural en el ser humano. Entonces, es lógico entender que quienes consumieron pornografía homosexual se iniciaron en la vida sexual, en relaciones heterosexuales, sin duda, porque ese fue el estímulo. Sin duda, fíjense que estamos hablando de un 93%, es decir, 9,5 personas de cada 10 en los dos últimos casos, o por quien ha consumido pornografía con animales ha terminado teniendo ese tipo de prácticas, porque ese es el estímulo que ha ingresado en el cerebro. Y esto funciona así con todos los tipos de pornografía. De hecho, hay un estudio realizado en cárceles en los Estados Unidos, donde el 100% de los condenados por delitos sexuales manifestaron haber consumido pornografía con niños. Entonces, una persona que consume pornografía infantil es un pedófilo en potencia. Más tarde o más temprano va a terminar llevando a la práctica lo que está viendo y consumiendo. De ahí radica la idea de que esto no es algo inocente, no es una picardía como se lo plantea en nuestra sociedad hoy, donde escuchás a algunos sexólogos decir es una buena herramienta para renovar la pasión en la pareja, o una picardía para reírnos de algo y mandar una foto en un grupo donde yo puedo manejarlo a esto, ¿no? Soy una persona adulta, grande, a mí no me mueve el piso mirar una imagen como esta. Son mitos, déjenme decirles, porque aunque usted pretenda controlarlo, no puede controlar los patrones de respuesta de su cerebro. Y lo que está haciendo es alimentar al cerebro de esa manera. El consumo, como decía hoy, insensibiliza. Esto es lo que les decía, la pornografía se comporta como una droga. Cada vez necesito algo más fuerte.
el adicto a la pornografía necesita mirar algo cada vez más fuerte para mantener el mismo grado de excitación. Los adictos progresan en su adicción y hacen cosas que juraron no harían jamás. Déjenme decirles que gran parte o la mejor explicación a las consultas que a veces recibimos de personas que dicen, pastor, mire, a mí me está pasando algo extraño, no sé si será un ataque del enemigo o qué, pero desde hace un tiempo usted sabe que para mí pensar, simplemente esbozar en mi cabeza la idea de dos hombres teniendo intimidad era algo terriblemente repulsivo. Me producía un desagrado terrible, pero no sé qué me pasa ahora. ¿Por qué el enemigo me ataca en esta área? Dijo una vez un joven líder casado con hijos chiquititos. No sé qué me está haciendo el enemigo en este tiempo, que ahora aparecen esas fantasías en mi mente. Y ya no solo no me resultan desagradables, sino que además me resultan interesantes. La primera pregunta fue, ¿cuánta pornografía estás consumiendo? Y quedó un silencio bastante largo. Y la pregunta siguiente fue, bueno, contame cómo empezó esta cuestión. Y la cuestión empezó en que había recibido un mail un día de unos amigos. Y esto era en la época donde WhatsApp todavía no estaba, porque eso ha empeorado un poco las cosas. Recibió un correo electrónico de un amigo que tenía la foto de una mujer haciendo topless, ¿no? Mostrando sus senos. Y él dice, cuando la vi, la borré rápidamente, porque no quería tenerla ahí, tenía miedo de que mi hijita, cuando juega con los jueguitos en la computadora, la pudiera ver. Pero la imagen, dice, quedó dando vuelta en mi cabeza. Entonces, a la noche, cuando no tenía nada que hacer, prendí la computadora y dije, voy a buscar en la papelera de reciclaje, donde van los correos que uno borra, esa imagen para verla de nuevo. Y cuando la vi, la verdad que me pareció que no era para tanto. Entonces la eliminé definitivamente. Pero antes de eliminarla, advertí que al pie de la foto había una página. Y entonces entré a esa página y así comencé a ver el resto de la pornografía que se ofrecía. Últimamente vi que entre las fotos que miraba habían escenas donde habían hombres y mujeres juntos y algunos hombres teniendo intimidad. Y esta era la respuesta a su pregunta. Él empezó a consumir algo que fue insensibilizando sus barreras frente a algunos comportamientos, a esos comportamientos que pensó que jamás podría llegar a cometer porque le parecían aberrantes. Pero esa insensibilización frente a algunas cosas fue creciendo al punto tal que ya no solo no le desagradaba, sino que se había vuelto un objeto de deseo. Y esto es lo que sigue ocurriendo después. Cuando eso insensibiliza, entonces se sigue creciendo en algo más, en algo más. Por eso decimos, uno no sabe dónde termina. Y algo que empieza de una manera pícara, en algunos, a veces, en algunos adolescentes y jóvenes, ingresa como una forma de querer aprender sobre sexualidad. Dice, como nadie me enseña, entonces trato de ver para aprender y no ser un gil que no tiene conocimiento. Y esa presión cultural a veces es muy fuerte. Lo que no sabe es que lo que va a aprender ahí no le va a servir en absoluto para su vida sexual adulta. Porque lo que la pornografía vende en realidad es un montaje cinematográfico. La mayoría de las escenas que se ven no serían placenteras en la vida real. Otras ni siquiera serían posibles. Pero sin embargo, apelando a una beta más perversa, generan determinados estímulos. Y por ahí algún joven queda atrapado en esa trampa, creyendo que de ahí va a aprender algo real, y en realidad no tiene absolutamente nada de real. Esto también tiene que llamarnos la atención para empezar a hablar sobre sexualidad con libertad y enseñar sexualidad a la manera de Dios. Y que no tengas que recurrir a una basura como esta como para poder tratar de aprender algo que no va a ser real. Esto genera grandes conflictos en la pareja y en el matrimonio. Primer conflicto tiene que ver con que a veces uno de los cónyuges, el que consume, le pide al otro llevar a la práctica lo que ve, y como decía hoy, muchas de las cosas que ve no son viables
o ni siquiera son placenteras en la vida real. Entonces daña la relación de pareja y genera muchos inconvenientes ahí. Por otro lado, también insensibiliza al que consume sobre cualquier situación sexual que pudiera vivir con su pareja. Entonces, podés ser, si sos hombre, podés tener una esposa que es, no sé, Angelina Jolie bailándote la danza de los 7 velos, pero no se te mueve una pestaña, porque en realidad estás insensibilizado a cualquier cosa que pudiera ofrecer tu cónyuge. Porque lo único que va a ser estimulante para vos va a ser algo un poquito superior a lo último que consumiste. Y así funciona. Entonces, el deterioro que va generando en el cerebro, porque lo que va haciendo es, en términos coloquiales, limarte la cabeza. Va limando tu capacidad o tus patrones de respuesta sexual. Entonces, la respuesta sexual cada vez queda más condicionada a un estímulo superior. Los adictos progresan en su adicción y hacen cosas que juraron que nunca harían, ¿no? El adicto queda obsesionado con el objeto de su lujuria. Dice, su sed por ella se vuelve insaciable. Pasa todo el tiempo inundado de fantasías sexuales y emplea gran cantidad de energía para llevar a la práctica lo que se imagina. Y el nivel con el que se involucra o el nivel con el que está involucrado en la adicción se evidencia en los riesgos que está dispuesto a correr. Me tocó acompañar a un hombre que llega a la consulta. Él trabajaba en una empresa de seguridad. En la empresa donde cumplía el servicio, él tenía que estar en el lobby de entrada de esa empresa y su función era estar sentado en una banqueta con un escritorio adelante. Tenía una computadora con la que tenía que ingresar con una clave, se identificaba para ingresar a esa computadora. Y él ingresaba y desde esa computadora en horario de trabajo consumía pornografía. Saben que hoy en día un gran problema para las empresas es el consumo de pornografía en horario de trabajo. A las empresas no les interesa mucho la integridad de su empleado, pero sí su rendimiento como empleado. Y en muchos casos el rendimiento en el trabajo se ve afectado por ese consumo. Entonces le llamaron la atención a este hombre, pero ya le habían llamado la atención 3 veces antes. Tenía varias sanciones que le habían aplicado por esto, porque además a sus espaldas tenía una cámara de seguridad que tomaba las imágenes de lo que él veía en su pantalla. O sea, no solo quedaba registrado en el sistema sus accesos, sino que además lo veían en la grabación de las filmaciones. Él no podía negar lo que hacía. Este hombre era el único sustento de su familia. Tenía 3 hijos chiquititos, su esposa se dedicaba a cuidar a los 3 chiquitos porque no tenía otra opción. Y estaba sentenciado. Los jefes le dijeron, te aguantamos por tus hijos, pero no te perdonamos una más. La próxima te vas de patita en la calle. Y como tenemos prueba, encima te vas sin un peso. Porque en realidad es un despido con justa causa. Porque estás incumpliendo con tu trabajo y estás haciendo algo que no deberías hacer, usando los recursos de la empresa. Así todo, este hombre seguía consumiendo. Y llegó pidiendo socorro para ver cómo salir de esta instancia. ¿Por qué? Su compromiso con esta adicción era tan fuerte que terminaba estando dispuesto a perder su única fuente de ingreso, dejar a sus hijos sin alimento y perder su esposa, que además ya estaba saturada con el tema. Eso es lo que muestra el nivel de compromiso que genera este tipo de adicción en la vida de una persona. El adicto tiene un ritual, no un ritual religioso, sino que baila una danza, sino un ritual o un proceder, una rutina que utiliza para preparar su práctica sexual, ¿no? En otras palabras, constituye el conjunto de pensamientos y comportamientos que los preparan para una acción concreta. Cada vez que llega el día en el que me quedo solo,
en mi casa, entonces hay todo un proceso en ese día y ya empieza a disfrutar cuando va a llegar ese día. En el caso del ejemplo que nombré hoy, por ejemplo, él sabe que va a llegar su horario de trabajo y él ya empieza a disfrutar porque sabe que cuando llegue a su trabajo va a ingresar y va a ver, ¿sí? Y esto ya empieza a producir en él toda una excitación previa. Estos son algunos de los indicadores de que la adicción ya se ha iniciado en la vida de una persona. El ritual mismo, como decía recién, es el que produce placer y forma la parte esencial en ese ciclo, y es lo que el adicto tiene que aprender a reconocer. ¿Dónde comienzo a disfrutar ya de esta adicción? Porque desde ahí voy a empezar a trabajar este área o este aspecto de mi vida. Esto está presente entre nosotros mucho más de lo que nosotros lo creemos. Déjenme decirles que no respeta clase social, no respeta edad, no respeta rol, ¿sí? Si sos obispo, anciano, reverendo, pastor, líder, ujier, encargado de limpieza de baño, a cargo de una hora feliz, simplemente pueblo, como se dice en algunas iglesias, niño, joven, hombre, mujer, adulto, anciano, no importa quién, todo el mundo está expuesto a este flagelo, que está presente entre nosotros y lo reconozcamos o no, ya está. Entonces necesitamos entender cómo escapamos de esta trampa. La mejor forma es no haber ingresado nunca. La realidad es que el no haber ingresado cada vez está más lejana en la mayoría de las personas que conocemos. Porque de alguna u otra manera, esta semillita ya fue sembrada en la mayoría de nosotros. Necesitamos ser lo suficientemente sabios para evitar que esto se permee a la vida de los que vienen detrás nuestro, y esto también es muy importante. Prácticas como, o mejor dicho, decisiones radicales son las únicas que pueden ayudar a salir de una situación como esta. Este tipo de situaciones no se resuelven solas. No sirve solamente pedirle perdón a Dios y que Él me ayude. En esta situación, como en la mayoría o todos los pecados sexuales sobre todo, necesito alguien de carne y hueso lo suficientemente maduro y responsable, y espacio responsable, para que me acompañe en el proceso. Alguien ante quien yo pueda denunciarme cada vez que estoy tentado. Porque, gente querida, esto es una adicción y necesita ser atendida de la misma manera. Entonces, si mi consumo es por la computadora deberá estar en el lugar de la casa más visible, donde todo el mundo circula, donde todo el mundo la puede ver la pantalla, y no puedo ocultar lo que veo, por ejemplo. Donde si la cosa es demasiado complicada para mí, pues doy de baja internet si es necesario. La Biblia dice, mejor es sacarte un ojo y entrar tuerto al reino de los cielos, ¿sí? Digo, bueno, no te saques el ojo, saca internet, la computadora, el celular, ¿sí? Si tenés un smartphone supersónico con una super pantalla donde las fotos se ven espectaculares, comprate un Nokia 1100, ¿viste eso que con la linternita? Es preferible entrar con el de la linternita al cielo que terminar revolcándote por las consecuencias que va a traer sobre tu vida este tipo de adicción. Hay quiero entrar a mover archivo, vamos a dejarlo así. Hay un pasaje en la Biblia que está en Mateo capítulo 12, versículo 29. Muy conocido, lo usamos mucho en el ambiente evangélico, y dice, ¿cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y sacarle sus pertenencias? Primero tiene que atar al hombre fuerte y luego sí, robar su casa. Es básicamente la enseñanza de Balaam a Balac, ¿no?
Él le dijo, asegúrate que los hombres empiecen a mezclarse, que empiecen a pecar y después los tenés como pan comido. Y así le funcionó. Cada uno de nosotros, hombres o mujeres, en algún punto nos convertimos en hombres fuertes de nuestras casas, nos convertimos en hombres fuertes de nuestras iglesias, nos convertimos en hombres fuertes de algún lugar donde tenemos autoridad. La mejor forma que el enemigo tiene de saquear lo que viene detrás de nosotros es atándonos a nosotros. Y esta es una de las grandes herramientas que tiene para atarnos. Si la pornografía te tiene, Dios no te tiene. Entonces es necesario que Dios ocupe en tu vida un lugar que hasta hoy no ocupó. Y pero, pastor, ¿cómo me puede decir eso? Usted no sabe qué lugar ocupa Dios en mi vida. Seguramente, pero si estás en un problema con la pornografía, te aseguro que Dios en tu vida no está ocupando el lugar que tendría que ocupar. Necesita crecer en ese lugar. Si está la pornografía, no está Dios ahí. Y pero, pastor, usted no sabe cómo Dios me usa. Puede ser, pero ser usado y aprobado son cosas distintas. La Biblia está repleta de gente a la que Dios usó para bendecir a otros, tal vez por misericordia y amor de otros, pero no significó que hayan sido aprobados. Saúl fue rey mucho tiempo y Dios ya antes había dicho, me arrepiento de haber puesto de rey a Saúl. Una buena pregunta para hacernos es, ¿cómo estamos como hombre fuerte en este tiempo? ¿Estamos atados? Porque si estamos atados, mis hermanos, el gran riesgo es que el enemigo va a venir por los que vienen detrás nuestro, por nuestros hijos físicos, naturales, o por nuestros hijos espirituales. Y saben, no es extraño, lamentablemente, en términos de cantidad, pero es un privilegio de Dios poder acompañar a personas en esta situación. Pero lamentablemente en todas las personas que uno puede acompañar en este tiempo con este flagelo, puedo advertir que muchas veces uno empieza a trabajar con hijos que están con problemas de adicción, pero después descubre que sus padres fueron los que abrieron la puerta. Y la realidad es, nadie puede maldecir a quien Dios decidió bendecir, salvo que nosotros decidamos salirnos de la gracia de Dios. Mientras estamos bajo el paraguas de la gracia, esa realidad de bendiciones es real en nosotros. Pero cuando nos salimos de ese paraguas, como dice un pastor amigo, nos volvemos unos desgraciados. Y entonces el enemigo tiene autoridad. ¿Estamos cediéndole la autoridad en este tiempo? Es una buena pregunta para hacernos. Porque saben que gran parte de lo que nosotros damos, de lo que impartimos, y lo decía en estos días, tiene que ver con lo que nosotros somos. Ustedes no van a, supongo que se están formando acá para ir a ministrar a otro lugar. Dios los va a hacer servir en algún lugar, porque a este lugar viene la gente que tiene un llamado para servir a Dios y entonces se capacita para ese llamado. Ustedes saben o deben saber que cuando ustedes salgan de acá, no van a impartir a la gente con la que tengan contacto lo que ustedes aprendieron. Lo que van a impartir es lo que ustedes son. Y eso tiene que ver con genética. Si tenés abuelo y tu esposa tiene una abuela pelirroja, lo más probable es que en algún momento tengas un hijo pelirrojo. Eso es genética. Y en lo espiritual también hay genética. Y nosotros transferimos la genética que nosotros tenemos. Si nosotros abrimos la puerta, dejamos entrar al enemigo y entonces él sí va a entrar, y va a tomar, va a saquear la casa. Job, capítulo 31:1, hace un relato, o mejor dicho, se hace una promesa importante, ¿no? Él dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer.
qué bueno sería que en esta mañana nosotros podamos hacer ese mismo pacto con el Señor y con nuestros ojos. Decir, Señor, yo decido en este día, primero, cerrar cualquier puerta que pueda abrir al enemigo. Decido desatarme de todo aquello en lo que el enemigo me fue atando para garantizarle la libertad a los que vienen detrás, a mis hijos, a mi casa, a mi iglesia, porque déjenme decirles que el enemigo no pierde el tiempo. Usted sabe que el diablo tiene poder para destruirnos, pero no tiene la autoridad para hacerlo. Si lo pudiera hacer ya lo hubiera hecho. ¿Usted cree que tendría algún tipo de misericordia con nosotros? Cada vez que pudo destruir a algún hijo de Dios, ha atacado de alguna manera y siempre ha estado tramando. Él no tiene la autoridad. El tema es que no se la demos nosotros. Y de eso se trata el pasaje de Mateo. De no cederle la autoridad que tenemos sobre nuestra vida o la vida de otros. Seguramente en este auditorio debe haber gente que ha sido tocada de alguna manera por la pornografía y tal vez muchos estén ya en un camino bastante complicado para el retorno. No es lo mismo mañana que hoy, porque el caminar en este pecado lo que hace es ir destruyendo no solo nuestra vida espiritual, porque lo que hace es alejar la presencia de Dios de nosotros, sino también afectar nuestro cerebro y nuestra sexualidad. Dejarlo hoy no es lo mismo que dejarlo mañana, porque el precio se paga todo el tiempo. Esto es una decisión que tiene una consecuencia que produce un daño mientras se mantiene. Entonces yo quiero animar a aquel que está atrapado en esta trampa a tomar esa decisión y decir, Señor, yo hoy quiero dejar esto. Yo hoy decido dejar esto. Se necesita una decisión. ¿Es fácil? No. ¿Tenés ganas? Probablemente no. Pero la verdad es que una persona es libre no cuando hace lo que tiene ganas. Una persona es libre cuando puede elegir lo que le conviene. Porque una persona que hace lo que le da la gana es esclava de sus ganas. Al final del día todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. Una persona es libre cuando elige lo que le conviene. Así que la solución para salir de esta trampa tiene que ver con la decisión de dejar inmediatamente y no en cuotas lo que estoy consumiendo. Tiene que ver con buscar ayuda en alguien lo suficientemente confiable para acompañarme. Esto no se resuelve solo con oración. Esto es oración y acción. No se resuelve solo con liberación. Alguien me dijo, pero ¿y si oramos y sacamos los espíritus? Puede ser que cuando uno empiece a incurrir en el pecado hayan espíritus inmundos que vengan. No tengo duda de que deben haber. Pero ¿de qué sirve echar espíritus si la persona va a seguir en la misma práctica? De hecho, se va a complicar después. Porque en lugar de uno vamos a tener dos o varios. Entonces, necesito buscar ayuda, necesito denunciarme delante de alguien, rendir cuentas delante de alguien a quien llamar y decirle, estoy tentado, necesito que me asistas. Necesito que te juntes conmigo para orar, para hablar, rendir cuentas. Que al fin del día es lo que necesitamos hacer todos. Y necesito también revisar si no hay en lo profundo de mi ser algún dolor que esté guardadito y que esté siendo calmado por esta adicción. Porque saben que las adicciones generalmente son un calmante a algunos dolores que tenemos en lo profundo y que no están resueltos. Y a veces resolvemos una adicción y se desplaza a otra. Y conseguimos que la persona deje su adicción al alcohol, pero comienza con una adicción a la pornografía. ¿Por qué? Porque en realidad hay un dolor más profundo que está siendo calmado
con esa adicción. Entonces también es un buen tiempo para pedirle al Espíritu Santo que pueda revisarnos, porque en definitiva es el único que nos conoce, es el único que puede conocer aún lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Y decirle, Señor, necesito que puedas examinarme y ver si hay en mí, como decía David, algún camino de perversidad, pero también si hay alguna herida que esté todavía abierta y que necesite ser restaurada. Y entonces, habiendo tomado esa decisión, comienzo un camino de hacer que Dios ocupe en mi vida, como decía hoy, un lugar que hasta hoy no ocupó. Porque en definitiva el único que va a hacer la transformación, el único que va a hacer el cambio en nosotros, es el Espíritu Santo. Si no, va a ser una cuestión de intento, lo consigo, y muchos se pueden llegar a identificar con esto. Estoy unos meses limpio, entre comillas, pero después vuelvo a caer. Y parece que esa caída es peor, y empezar de nuevo se hace más difícil todavía. Probablemente porque la transformación solo la estoy haciendo con mis fuerzas. Y mis fuerzas son necesarias para empezar el proceso. Pero la transformación proviene del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que produce la transformación, Romanos 12, la transformación en nuestra manera de pensar para que entonces cambie nuestra manera de vivir. La única forma de solucionar esta y todas las cuestiones de la vida, en realidad, tiene que ver con la obra transformadora del Espíritu en nosotros. Si no, no hay transformación. Pero toda esta obra se inicia siempre con una decisión nuestra. La de permitirle obrar, pero también la de cambiar el rumbo hacia el que voy caminando. Porque en definitiva de eso se trata el arrepentimiento, ¿no? De cambiar el rumbo. Voy caminando hacia algún lugar y cambio radicalmente ese rumbo por el que iba. Me quedan 3 minutos según el calendario, pero me gusta, el reloj digo, pero me gustaría poder orar con ustedes, ¿les parece? ¿Se quieren poner de pie en reverencia al Señor?